El ejercicio nos decía, explorar el concepto de herencia según el lenguaje. La herencia es un mecanismo que le permite a una clase, que en este caso, al hablar de herencia, tendremos lo que se llaman las clases padre, las clases hijas, las subclases, las clases derivadas. Bueno, digamos que se le puede llamar de muchas formas cuando hablamos de herencia a cómo se establece una jerarquía entre clases. Básicamente lo que tendremos es una clase y después otras subclases que van a poder heredar atributos y métodos o funciones de lo que llamamos la clase padre, la superclase, la clase base. Significa que la subclase puede extender el mecanismo de esa superclase o de esa clase padre o como le querramos llamar. ¿Para qué nos vale la herencia? La herencia para lo que nos sirve es para intentar promover esa reutilización de código y permitirnos pues crear nuevas clases basadas en las ya existentes, sin tener que estar reescribiendo el código desde cero. Y aquí os decía el ejercicio. Explora el concepto de herencia según tu lenguaje. Crea un ejemplo que implemente una superclase animal y un par de subclases perro y gato, junto a una función que sirva para imprimir el sonido que emite cada animal. Yo aún no sé muy bien qué es todo esto, ¿no? Pero me voy a crear una clase que se llame animal. ¿Qué podríamos hacerle a esta clase? Le podríamos dar un inicializador. Recordáis que, bueno, las clases habitualmente tenían algo que era el inicializador, que nos servía para precisamente inicializar qué valores, qué parámetros necesitaba esta clase para poder ser inicializada. Lo podríamos dejar así, en blanco, sin más, y decirle, pues mira, esto se inicializa sin nada, no tenemos que hacerle nada más. O si queréis, le podemos hacer aquí un extra, ya que vamos a tener un animal, pues le vamos a dar un nombre a este animal. Entonces yo le voy a meter un parámetro para inicializar, esto no era necesario, pero simplemente para que entendáis un poquito qué vamos a hacer aquí. Le voy a decir que esto recibe un parámetro que es un string, es decir, como si yo le diera un nombre a este animal. Si tenéis un perro o un gato en casa, una mascota o lo que sea y le tenéis un nombre puesto, básicamente para que identifiquemos que yo voy a crear un animal y que le voy a dar un nombre. De esta manera yo ya tendría la clase animal, pero aquí aún no vemos ningún concepto raro que tenga que ver con la herencia, porque decíamos cómo las clases podrían heredar otras, ¿no? Y dice, bueno, y también puedes crear un par de subclases llamada perro y gato. Pues yo sin más voy a hacer esto. Me voy a crear otras dos clases, que sea perro y gato. Por ejemplo, dog, cat. Yo ahora mismo tengo tres clases. Claro, ¿estoy reutilizando código? No. Estoy poniendo en todos los casos que me estoy creando unas clases, una que se llama animal, una que se llama perro, otra que se llama gato. Por supuesto, yo podría venir por aquí y yo qué sé, tener una variable, myAnimal, y si yo quiero crear un animal, pues podría crearlo así, si yo quiero crear un perro, lo crearía así, si yo quiero crear un gato, lo crearía así. Pero son todas independientes, en realidad ninguna tiene relación entre ellas. Pero ¿para qué vale la herencia? Lo voy a volver a repetir, la herencia es ese mecanismo que tenemos en programación orientado a objetos que nos sirve para heredar, por un lado, propiedades y por otro lado, funciones o métodos de una clase. Si yo ahora quisiera que mi animal tuviera un nombre, perfecto, parámetro nombre. Si yo ahora quisiera que mi animal, pues, por ejemplo, emitiese un sonido, pues me voy a crear una función y le voy a poner sound, porque quiero saber cuál es el sonido de este animal. Digo aquí, pues, sonido. Y yo ahora aquí le podría hacer un print y hago este animal emite un sonido no determinado. ¿Por qué? Porque es que un animal es un animal genérico. No sé cómo lo hace este sonido. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero hacer el sonido del perro? Pues yo vendría por aquí y haría sound, wow. Y si yo quisiera hacer el sonido del gato, vendría por aquí y haría miau. ¿Estoy reutilizando código? No. ¿Estoy utilizando herencia? Aparentemente no. Lo que estoy haciendo es copy-paste de todo lo que tengo por aquí y ya está. Pero ahora vamos a poner en práctica el concepto de herencia. El concepto de herencia os decía que sirve para heredar propiedades, funciones de una clase base, de una clase padre, de una superclase, como nosotros le querramos llamar. ¿Cuál es nuestra superclase? Animal. ¿Y cuáles deberían ser las subclases? Pues todo lo que derive de un animal. Clases. En este caso, un perro y un gato. ¿Y cómo puedo empezar a utilizar herencia? Aquí lo tenéis que ver y por eso os digo que, por favor, exploréis en cada uno de vuestros lenguajes cómo se implementa la herencia. En Python, si yo quisiera que el perro heredase el comportamiento base de animal, es tan fácil como decirle eso. Perro hereda de animal y gato hereda de animal.
pero ¿y qué estoy consiguiendo con esto? Aparentemente aún no estoy haciendo nada, pero ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a venir por aquí y voy a borrar esto y voy a borrar esto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Básicamente, aquí tenemos un inicializador. ¿Este inicializador lo queremos conservar? ¿Tendría que hacerle variaciones si es un perro, un gato? No, digamos que esta parte es común. El inicializador, por ejemplo, podría decirle que es común sin más. Es decir, que un animal tiene nombre, pero un perro también le puedo dar un nombre cuando lo inicializo y un gato también le puedo dar un nombre. Entonces, como yo no quiero retocar esta operación que es de inicialización, simplemente ni la voy a poner aquí. ¿Y qué va a hacer? Perro va a heredar el inicializador de animal. Ya está. Pero, ¿qué va a pasar con sound? Claro, ahora aquí es cuando yo de alguna forma debería sobrecargar, entender este concepto, la operación de sound. Voy a poner aquí sound y vamos a intentar redefinirlo. ¿Cómo lo puedo redefinir? Sin más, lo voy a volver a utilizar aquí. Y en este caso voy a poner print. ¿Y qué voy a poner aquí? El wow que veíamos antes. ¿Y qué voy a hacer con el gato? Voy a sobreescribir esa operación, miau. Y lo que voy a hacer ahora es que en realidad este sound en la clase padre, la superclase, le voy a decir que no haga absolutamente nada. Y vamos a intentar ver ahora qué pasa. Vamos a probar cómo funciona todo esto que yo acabo de implementar. A ver si así tiene más o menos sentido lo que yo estoy haciendo. Vamos a venir por aquí y voy a crear, pues por ejemplo, un animal, my animal. ¿Cómo lo haré? Me dice que puedo ponerle un nombre, animal. ¿Por qué? Porque bueno, este es un animal genérico. ¿Qué podría hacer? Si yo ahora me voy a my animal, por supuesto, tendría la operación sound. Ok, si yo ahora lanzo mi programa, ves, se ejecuta y no hace nada. ¿Por qué? Porque llamo sound, aquí lo tenéis, y sound no hace nada. Pero si yo ahora me creara otro animal, por ejemplo, pero en este caso redefiniera que en vez de ser un animal fuera un perro, voy a crear un perro. ¿Y cómo le voy a llamar al perro? Pues me da igual, me lo invento. Hago aquí perro y voy a llamarle a esta variable my dog. Si yo ahora lanzo este código, vemos que dice wow. Y si yo ahora me creara un gato, cat, y creo un gato, cat, gato, y lanzo este código, vemos miau. Hasta aquí, más o menos todo entendido. Vemos cómo, en realidad, el nombre es un atributo común correspondiente al inicializador de animal y que yo ya lo tengo dentro de perro y dentro de gato al decirle que estoy heredando el comportamiento de animal. Y como yo en realidad le estoy diciendo, mira, ok, el inicializador es el mismo, pero la emisión del sonido no es la misma. Cuando seas un perro, redefino cuál es el sonido y cuando seas el gato, redefino cuál es el sonido del gato. Este ejemplo se ve muy bien con qué hacen los animales, que un pájaro, al ser un animal, pueda volar y un pez pueda nadar y un perro pues pueda correr. Pues también lo podríamos hacer. Y eso serían operaciones propias igual de cada uno de los animales. O que le pudiéramos dar propiedades de estos animales. Ya lo veremos en el ejemplo más avanzado. Pero aquí simplemente quería introducir el concepto de herencia. Pero aparte del concepto de herencia, os dejaba una pequeña trampa. Y es que con el concepto de herencia siempre suele estar ligado el concepto de polimorfismo. Y yo el concepto de polimorfismo me lo callé. Para que así, cuando vosotros entendierais lo que es herencia y os pusierais aquí a sobreescribir esta operación, en realidad ya estáis utilizando polimorfismo sin saber quizás que lo estabais utilizando o que llegasteis a pensar que la herencia lo es todo. La herencia es el concepto general de precisamente heredar propiedades y funciones. Pero después tenemos el concepto de polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es la capacidad de un objeto para tomar muchas formas. En este contexto de la programación orientada a objetos es la capacidad que tienen las clases para ser tratadas como instancias de una clase padre, pero desde el punto de vista de lo que llamamos las interfaces. De que sin saber qué es, que él pueda comportarse de una manera distinta. Es decir, sin saber que si un animal es un perro o un gato, pueda comportarse de manera distinta. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, primero tenemos este polimorfismo en tiempo de compilación. Nosotros hemos hecho polimórfico el animal, diciéndole que el animal, si es un perro, suena de una manera, si es un gato, suena de otra manera. Pero ahora aquí voy a crear una función. Me voy a crear una función fuera de perro, de gato, de animal y de todo, y le voy a llamar print sound, por ejemplo. Y aquí le voy a pasar el animal, que es un animal. ¿Y qué operación tiene animal? Animal tiene la operación, por ejemplo, sound. Esta es una operación que tenemos por fuera. Y ahora, en vez de llamar por un lado a my animal sound, a my dog sound, a my cat sound, voy a llamar a mi función print sound. Y lo único que le voy a pasar es el animal. En este caso, el animal genérico, en este caso el perro, en este caso el gato.
¿Qué va a pasar aquí? Las tres tienen la misma operación porque heredan de animal. Pero, ¿qué está pasando aquí? Que esto recibe un animal, ¿ok? Y como recibe un animal, yo estoy llamando a la operación sound y esto va a saber si es un perro, un gato o qué es. Porque claro, esta operación sound, ¿cuál va a corresponder? Pues en realidad como está heredando de una superclase, ahora aquí vamos a ver cómo entra ese concepto de polimorfismo, ya no en tiempo de compilación, que es la sobrecarga que tenemos aquí de las funciones, sino en tiempo de ejecución. Como inicialmente un mismo objeto que es un animal va a tomar también diferentes formas. Y vemos lo que sale aquí, guau y miau. De manera mágica, digamos que ha inferido que en algún caso quizás es el perro y en otro caso es un gato. ¿Veis hasta dónde llega ese concepto de polimorfismo? Ese concepto de herencia. Cómo nosotros podemos heredar mecanismos, cómo nosotros los podemos sobreescribir y cómo nosotros a la hora de invocarlos y trabajar con ellos ya se encargará el propio polimorfismo de decirnos a quién pertenece cada uno. ¿Lo veis? Yo he llamado a animal sound y no importa lo que sea este animal, porque cuando yo le pase un animal que ha sido sobrecargado, especializado o que ha heredado de animal y se ha especializado en ser un perro o un gato, aquí le va a dar exactamente igual. Vemos cómo le paso el perro y el perro sound, que es una operación que viene heredada de animal. En un caso va a imprimir wow, en otro caso va a imprimir miau. Ya está, el polimorfismo no es para nada difícil, ni os lo nombré porque quería que entrarais con el concepto genérico de herencia, solo que dentro de la herencia pues tenemos esa parte del polimorfismo, ¿ok? Y incluso tenemos estos dos tipos de polimorfismo, el polimorfismo en tiempo de compilación, que es esa sobrecarga de métodos, como sobrecargué la operación sound, y como tenemos el de compilación, que esa sobreescritura al fin y al cabo se acaba ejecutando a medida que el código se está lanzando, que se está ejecutando cada línea, va a desencadenar una lógica u otra, ¿ok? Realmente el polimorfismo que permite reutilizar código, permite acotar código y permite evitar errores. Vamos a ver ahora cómo con el ejercicio extra podemos entenderlo un poquito mejor, porque ahora aquí ya vamos a ver un caso de uso quizás más especializado. Implementa la jerarquía de una empresa de desarrollo formada por empleados que pueden ser gerentes de proyectos o programadores. Vamos a ir paso a paso y vamos a ir entendiendo esta parte. Tenemos una empresa donde hay empleados, así que me voy a crear una clase donde se llame employee, un empleado genérico. Esto es lo que acabará siendo esa superclase, vamos a llamarle, ¿no? Tengo aquí mi empleado. ¿Y mi empleado qué va a tener? Cada empleado tiene un identificador y un nombre. Pensar que esto puede ser una empresa totalmente real. Pues yo tengo aquí mi empleado y el empleado va a tener un ID que puede ser un entero y un nombre, que va a ser una cadena de texto. Entonces, de momento estoy creando una clase. Self-ID va a ser igual a ID y self-name va a ser igual a name. Vale, ya tengo mi empleado creado por aquí. Pero, ¿qué va a poder hacer este empleado? Me dice, dependiendo de su labor, tiene propiedades y funciones exclusivas de su actividad y almacena los empleados a su cargo. Vamos a ver cómo lo vamos manejando todo esto. De momento, vamos a decir simplemente que el empleado, sin más, tiene este inicializador. ¿Pero qué nos decía? Que los empleados ahora, cuando los empecemos a especializar, cuando creemos la superclase, claro, un empleado es algo muy genérico, pero yo ahora quiero conocer sí o sí si es un gerente de proyecto o un programador, por ejemplo, en nuestra empresa. Así que voy a crearme otras tres clases, que será, por ejemplo, un manager, un project manager y un programador. Aquí lo tenemos. Y ¿de quién van a heredar el comportamiento? Lo van a heredar de la superclase employee. Tanto el manager como el project manager como el programador en realidad son todos empleados, con lo cual ya le estoy diciendo que aunque ahora te intente especializar y tú tengas un rol concreto, en realidad todos van a tener un identificador y un nombre. Ok, hasta aquí todo bien. El manager podría tener algo más, menos, nos dice, dependiendo de su labor, tienen propiedades y funciones exclusivas de su actividad. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, voy a decirle, por ejemplo, el manager yo solo quiero que tenga ID y nombre, con lo cual lo vamos a heredar de employee, pero va a tener algo propio de los managers, una operación que el manager en realidad se ponga a coordinar proyectos y le voy a decir, venga, pues tiene una operación, coordinate projects. Esto es algo propio de los managers, así que como es algo propio de los managers, es una operación que yo estoy creando en el manager. Vemos que no lo tenemos en esta clase padre y aquí hago un print sin más y le digo self
name está coordinando todos los proyectos de la empresa. Esto es algo que solo va a hacer el manager. Ok, pero ¿qué va a hacer el project manager? Pues el project manager, en vez de coordinar proyectos, le voy a decir, pues mira, tú, project manager, tú vas a coordinar, en vez de projects, project, en singular. Y le voy a decir, está coordinando su proyecto. Ya está haciendo otra cosa. ¿Y el programador qué va a hacer? Pues el programador le voy a decir que en realidad no va a coordinar, sino que va a programar. Le voy a poner code. ¿Y qué va a hacer este programador? Voy a meterle un print, voy a acceder a su nombre, igual que hicimos antes, name, y le voy a decir, está programando en... Claro, ¿qué es algo que pueden tener propio los programadores? Pues el lenguaje de programación en el que trabajan. Imagínate, jova, a mí me gustaría guardarme el lenguaje de programación. Me gustaría que cuando yo creo un programador, le podría decir, no, quiero que te inicialices no solo con nombre y con el ID, sino quiero que te inicialices también con el lenguaje de programación. Así que me voy a venir por aquí y en Programmer le voy a meter un inicializador propio del programador, porque aquí le voy a meter también el language, que va a ser pues una cadena de texto. Y yo podría pensar, vale, muy bien, y ahora aquí me guardo el language y ya está. Pero el ID y el name en realidad no los tenemos ya en la superclase. Si yo me voy a self, ahora que podría encontrar si hago init, a ver qué init tengo aquí. Self me dice, ay no, si te llamas a self te llamas a ti mismo. Pero ¿qué tendremos ahora al ser una subclase? Tendremos la capacidad, vamos a llamarla así, de llamar a super. Y ahora voy a llamar al init de super. ¿Y qué me dice el init de super? Que tenemos un ID y un name. El super, la superclase, ¿qué es la superclase? De Programmer Employee. Entonces ahora le podemos decir, venga, superclase, ¿tú qué necesitas para acabar funcionando? Necesito el ID y el name. Ya está. Entonces estamos reutilizando el inicializador de la superclase y aparte le estamos añadiendo una propiedad propia de los programadores. En este caso, el manager y el project manager no tienen propiedades propias, tienen operaciones propias, pero en este caso sí que le podemos decir, hey, el programador, aparte de la posibilidad de codificar, sí que le vamos a pasar un lenguaje y yo ahora aquí le puedo venir y decir, está programando en self language, porque obligatoriamente yo quiero que los programadores sí que tengan un lenguaje. ¿Lo veis? Y ahora aparte, ¿qué podríamos acabar haciendo? ¿Qué nos decía el ejercicio? Dice, dependiendo de su labor, tienen propiedades y funciones exclusivas y almacenan los empleados a su cargo. Un manager puede tener project managers a su cargo y un project manager puede tener programmers a su cargo. ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues me voy a crear aquí una operación que se llame add employee, por ejemplo, sin más. ¿Y qué va a recibir este add employee? Bueno, lo primero el self y después va a recibir el empleado, que lo podríamos hacer así, add y le paso el empleado, employee. De manera, digamos, podríamos pensar incluso genérica. Este employee en realidad es el mismo lo que estamos pasando aquí. Bueno, pensemos esto, que puede acabar suponiendo para nosotros. Podéis pensar, bueno, self, ¿qué accedo desde employee? En realidad, nosotros, como estamos dentro de esta clase, este acceso a employee en realidad ya lo está infiriendo. ¿Qué haremos aquí? Pues sin más vamos a añadirlo a una lista de empleados. Si tenemos una lista de empleados, self, ¿cómo puede ser? Claro, podríamos tener una variable que se llame employees. Y aquí le puedo decir, y ahora le añado, le hago un append del empleado que quiero añadir. Pero ¿qué pasa? Que no tenemos ni inicializado esto. ¿Qué podría intentar? Cuando tú te instancies, vas a crear una variable que se llame employees y esto va a ser una lista vacía. Vemos que también podemos utilizar el inicializador no solo para guardar las propiedades, sino para, por ejemplo, en este caso estamos definiendo una nueva. Así yo sé que esta lista siempre va a estar vacía cuando se arranque el employee, cuando se instancie y le voy a poder añadir empleados. ¿Qué significa esto? Que en el momento que tenemos este add, ya está. Significa que el manager ahora va a poder añadir ya que hereda. El project manager va a poder añadir ya que hereda. Y el programador, ¿qué pasa con el programador? El programador no queremos que tenga nadie a su cargo. Pues, ¿por qué no vengo por aquí, sobrecargo esta operación y le hago pass? Digo, no, mira, muy bien, me parece fantástico, tú le puedes meter por aquí usuarios, pero en realidad no quiero que imprima. O sin más, hago aquí un print y le digo, un programador no tiene empleados a su cargo. Y me vengo por aquí, pillo el employee, digo, employee no se añadirá. Estoy especializando su comportamiento.
todo basado en una superclase. Vamos a empezar a trabajar con ellos, a ver ahora qué podríamos acabar encontrando y vais a ver cómo vamos a montar la jerarquía. Vais a intentar entender cómo ahora, basándonos en una superclase, empezamos a modificar su comportamiento según la clase especializada que nosotros vamos a crear, basándonos por un lado en la herencia y por otro lado en el polimorfismo, como estábamos comentando. Muy bien, voy a venir por aquí. Ahora tengo mi empresa, entonces voy a crear una variable que se llame myManager. Entonces voy a crear un manager. ¿Qué me dice que debe tener el manager? El manager, sin más me decía, tiene que tener un identificador, por ejemplo el 1, y un nombre. Por ejemplo, de mi empresa, el manager va a ser Mouredev, ¿vale? Y voy a tener un par de proyectos, entonces voy a tener gerentes. ¿Qué podría acabar poniendo? ¿Y si yo quiero que ahora el project manager en realidad tenga un proyecto asignado? Le podría decir, ok, pues ¿por qué no intentamos hacer lo mismo que el programador, pero en caso del project manager, en vez del lenguaje le pasamos el proyecto? Entonces le voy a poner que aquí tenemos un project. Entonces le estoy diciendo que se comporte de una manera totalmente distinta y ya está. Ahora me voy a crear un project manager. My project manager. Entonces voy a crear un project manager. El project manager que tiene que tener un identificador, un nombre, por ejemplo Bryce va a ser un project manager y necesita ahora un proyecto. ¿En qué proyecto? Pues en el proyecto 1. Le voy a decir que está trabajando. Proyecto 1. Pero claro, puedo tener dos project manager. Imagínate, tengo dos proyectos en mi empresa. Voy a crear otro project manager, 3. Este va a ser Moure y va a trabajar en el proyecto 2. ¿Qué más puedo tener? Ahora la lista de programadores. Me voy a crear mis programadores. My programmer. Y vamos a tener, pues, un programador. Programmer. ¿Qué necesita el programador? El programador necesita un identificador, en este caso el 4. Necesita un nombre, por ejemplo, control. ¿Y qué necesita? Un lenguaje. Pues en este caso, por ejemplo, control, programa en Swift. Vamos a meter más programadores. Voy a tener programador 2, el 3 y el 4. El 2, el 3 y el 4. Vamos a cambiarle los IDs, el 5, el 6 y el 7. Entonces puedo tener a Ross, puedo tener a Bushi y a Nasos. Bushi, por ejemplo, le podemos decir que programa en Dart y Ross, por supuesto, programa en COBOL y Nasos, pues en Python. De momento, yo ya estoy creando aquí diferentes empleados generales. Pero ¿qué decíamos? Que, por ejemplo, ahora un manager podía tener gente a su cargo. Tiene a los project manager a su cargo. Ok, pues yo voy a venir donde mi manager y tengo la operación add. ¡Ostras! ¿Y la operación add? ¿Pero de dónde sale la operación add? ¿El manager no tiene add? Sí, porque manager hereda de employee y employee tiene la capacidad de añadir empleados. Muy bien. ¿Y qué me dice? ¿Le puedo meter un empleado? Ok, pues ¿cuáles son los empleados que tiene? El manager 1, digamos, y el manager 2. Ya tiene dos personas a su cargo. Y los project manager, ¿qué tienen a su cargo? Los project manager, a ver, tienen un add. Ah, también tienen un add, porque lo están heredando. Y los project manager, ¿qué le puedo añadir? Pues por ejemplo los programadores. El primer project manager tiene el programador 1 y 2 y el segundo project manager, my project manager 2, tiene el programador, por ejemplo, 3 y el programador, por ejemplo, 4. Ya está. Intentamos montar esta jerarquía. ¿Y esta jerarquía sobre qué la estamos montando? No lo sé. ¿Y si yo vengo y le digo, mira, el programador le voy a acabar añadiendo, porque también podría, heredado al programador 2. Es decir, voy a hacer que control en realidad mande sobre Roswell. El programador 1 tiene a su cargo el programador 2. Vamos a lanzar toda la ejecución. ¿Y qué acabamos viendo? Acabamos viendo lo siguiente. Employee, vamos a acceder, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí lo teníamos. Este employee le decíamos, hey, yo quiero sobrecargar esta operación. Y le voy a decir que en este caso, pues no lo sé. Le voy a decir que puede ser un empleado genérico. Employee.name. Vamos a lanzar esta operación. ¿Y qué dice? Un programador no tiene empleados a su cargo. Ross nos añadirá. Pero en cambio, en los otros no ha protestado. ¿Por qué? Porque para mí, tanto el manager como el project manager se le pueden añadir. No he especializado nada. En cambio, en el programador, aquí sí que tenemos un problema. Nos vamos al programador. ¿Qué puede hacer el programador? Me voy a mi programador y le voy a decir, por ejemplo, la operación code. ¿Qué hace? Control está programando en Swift. Y si me voy a un project manager y le digo, ¿qué puede hacer el project manager? Coordinar el proyecto. Dice, pues Bryce está coordinando su proyecto. Y si me voy al manager, ¿qué va a hacer el manager? Pues el manager puede coordinar todos los proyectos. Y me dice, Mouredev está coordinando todos los proyectos de una empresa. ¿Y si ahora me voy por aquí y creo una operación en la superclase que se llame print employees? Por ejemplo, esto va a imprimir todos los empleados que tiene a su cargo. Los voy a hacer aquí por employee, in employees, self employees, y va a hacer print de
los empleados. Employee. ¿Qué es en este caso? ¿Qué nos pasaba con esto? Employee.name, ¿recordáis? Tendrá esto aquí. Ahora voy a venir por aquí, donde el manager, y le voy a hacer print employees. Esto funciona. Imprime a Bryce y Moure. ¿Y si me voy al manager y hago print employees? ¿Qué tendrá aquí? Pues tendrá a Control y Ross. ¿Y si me voy a My Programmer y hago print employees? Porque a My Programmer le añadí el programador 2. ¿Qué pone aquí? Vamos a verlo. ¿Lo veis? Dice Bryce y Moure, Control y Ross, pero en este caso no nos imprime nada, aunque yo he intentado añadirlo. No nos imprime nada porque en realidad no le damos ya a añadir. Aquí lo tenemos. Un programador no tiene empleados a su cargo. ¿Veis cómo estamos montando la jerarquía? Basándonos todo en una clase base y en diferentes clases que nosotros vamos especializando, que en algunos casos heredan mecanismos y que en otros casos simplemente o lo sobrescribimos o le añadimos comportamiento. Este es el concepto de, por un lado, herencia y por otro lado, polimorfismo. Y veréis lo fácil que sería seguir modificando esta jerarquía sin romper una estructura. Para esto es para lo que vale el polimorfismo y la herencia. Es un concepto quizás inicialmente algo complicado, sobre todo a la hora de visualizarlo, pero pensar que siempre es cuestión de definir un padre que tiene diferentes hijos y que esos hijos heredan o sobrecargan con polimorfismo diferentes propiedades por un lado o funciones por otro lado.